Buenas noches. Soy Leonardo Maldonado y envío saludos a la comunidad de Confesiones de Medianoche. Quiero compartirles algo que me sucedió hace 3 años en mi pueblo natal, San Miguel el Alto, Jalisco. Sé que lo que voy a contarles sonará imposible, quizás incluso ridículo, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es completamente real. Antes de comenzar, necesito darles un poco de contexto. San Miguel el Alto es un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las casas coloniales todavía conservan ese aire de siglos pasados. Yo crecí ahí, pero a los 18 me fui a estudiar a Guadalajara. Durante 10 años apenas regresé, solo en Navidad o algún cumpleaños familiar importante. En mayo de 2021, mi abuela Remedios falleció. Tenía 92 años y había vivido toda su vida en la misma casa de adobe y teja donde nació. Era una casona enorme, de esas construcciones antiguas con patios interiores, cuartos que nadie usaba y un jardín trasero que parecía más bien una selva abandonada. Después del funeral, mi mamá me pidió que me quedara unos días para ayudar a limpiar y a organizar las cosas de la abuela. Mis hermanos tenían compromisos que no podían cancelar, así que acepté. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico y podía hacerlo desde cualquier lugar. La primera noche en esa casa fue extraña, no porque pasara algo paranormal, sino por el silencio. En la ciudad uno se acostumbra al ruido constante, autos, vecinos, sirenas, pero ahí, en esa casona a las afueras del pueblo, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Los primeros 3 días transcurrieron sin problemas. Clasificaba documentos viejos, separaba ropa para donar, empacaba fotografías y objetos personales. Mi mamá venía por las mañanas a ayudar, pero se iba antes de que oscureciera porque no le gustaba manejar de noche por las carreteras de terracería. El cuarto día encontré algo curioso. Estaba revisando el cuarto de trastos, ese lugar donde todas las familias guardan cosas que algún día podían servir, cuando descubrí una puerta pequeña, casi oculta detrás de un ropero antiguo. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Le tomé foto y se la mandé a mi mamá por WhatsApp, preguntándole qué había ahí. Me respondió casi inmediatamente: no abras esa puerta, Leonardo. Tu abuela nunca quiso que nadie entrara ahí. Esa respuesta, como podrán imaginar, solo aumentó mi curiosidad. Le pregunté por qué, pero no me contestó. Llamé a mi tía Leonor, la hermana mayor de mi mamá, que siempre había sido más directa. Ahí está el pozo viejo, me dijo con voz seria. Cuando tu mamá y yo éramos niñas, la abuela nos prohibió terminantemente acercarnos. Decía que ahí había pasado algo muy malo hace muchos años y que era mejor dejar las cosas en paz. ¿Qué tipo de cosa mala?, pregunté. No lo sé, Leonardo, y honestamente prefiero no saberlo. Haz caso y no abras esa puerta. Colgó antes de que pudiera insistir. Esa noche no pude dormir. La curiosidad me carcomía. ¿Qué podía ser tan terrible que mi abuela había mantenido cerrado durante décadas? Además, era solo un pozo viejo. ¿Qué podía pasar? Al día siguiente, mientras mi mamá estaba en el pueblo haciendo trámites, busqué un martillo y un cincel. El candado estaba tan oxidado que no me costó mucho trabajo romperlo. Moví el ropero con dificultad
y finalmente abrí la puerta. Detrás había una escalera angosta que bajaba a una especie de sótano pequeño. El aire que salió estaba viciado, olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Encendí la linterna de mi celular y bajé con cuidado. El sótano era pequeño, de unos 3 metros por 3, y efectivamente, en el centro había un pozo. Estaba cubierto con tablas de madera podridas y algunas piedras grandes. Me acerqué con precaución y alumbré hacia abajo. El pozo parecía seco. Podía ver el fondo, quizás a unos 6 o 7 metros de profundidad. No había agua, solo tierra y algunas piedras. Me pareció extraño todo el misterio por algo tan simple. Entonces escuché algo. Era un sonido débil, como un arañazo. Venía de abajo, del interior del pozo. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Seguramente era una rata o algún animal pequeño que había caído ahí. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. No era un arañazo. Era como si alguien estuviera raspando las paredes del pozo con las uñas. Hola, dije, sintiéndome ridículo por hablarle al vacío. El sonido se detuvo de inmediato. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio expectante, como si algo allá abajo estuviera escuchándome, esperando. Debe ser el viento, me dije a mí mismo, aunque sabía que era mentira. Allá abajo no había corrientes de aire. Subí rápidamente y cerré la puerta. Volví a colocar el ropero en su lugar y traté de convencerme de que no había pasado nada. Solo eran nervios, imaginación, el ambiente opresivo de una casa vieja y vacía. Pero esa noche todo cambió. Me había acostado temprano, alrededor de las 10. Estaba leyendo en mi celular cuando escuché pasos. Venían del interior de la casa, del pasillo que conectaba las habitaciones. Eran pasos ligeros, como los de un niño descalzo caminando sobre el piso de mosaico. Me levanté de inmediato y salí al pasillo con el corazón acelerado. No había nadie. Revisé todas las habitaciones, el baño, la cocina, nada. Las puertas y las ventanas estaban cerradas tal como las había dejado. Regresé a mi cuarto tratando de calmarme. Es una casa vieja, me repetía. Las casas viejas hacen ruido. Me acosté de nuevo, pero no pude conciliar el sueño. Y entonces lo escuché otra vez. Los pasos. Esta vez venían del patio interior. Me asomé por la ventana y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Había un niño en el patio. Tendría unos 8 o 9 años. Estaba completamente empapado, como si acabara de salir del agua, aunque no había llovido. Su ropa era vieja, de esas que usaban los niños campesinos hace décadas. Pantalón corto de manta y camisa descolorida. Estaba descalzo. Pero lo más perturbador era que estaba completamente inmóvil, de pie en el centro del patio, mirando directamente hacia mi ventana. Aunque la noche estaba oscura, podía ver sus ojos con claridad. Eran negros, completamente negros, sin blanco visible.
No pude moverme, no podía gritar, ni correr, ni siquiera apartar la mirada. Estaba paralizado por un terror primitivo que nunca había experimentado. El niño ladeó la cabeza lentamente, sin dejar de mirarme. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Era como ver una película muda de terror. Entonces levantó una mano lentamente y señaló hacia abajo, hacia el piso, hacia el sótano, hacia el pozo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, él señalando y yo paralizado de miedo. Pudieron ser segundos o minutos, pero finalmente, sin previo aviso, el niño simplemente desapareció. No se fue caminando, no se desvaneció gradualmente, simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mis piernas dejaron de sostenerme y caí sentado en el piso, temblando violentamente. Pasé el resto de la noche encerrado en mi cuarto con todas las luces encendidas, revisando constantemente la ventana. Cuando amaneció, llamé a mi tía Leonor. Ya no me importaba sonar como un loco o como un cobarde. Le conté todo: el pozo, los sonidos, el niño en el patio. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Debiste hacer caso, Leonardo, dijo finalmente con voz temblorosa. Voy para allá, no te muevas de la casa. Llegó 2 horas después acompañada del padre Emigdio, el párroco del pueblo, un hombre mayor que conocía a nuestra familia desde hace décadas. Cuando les mostré el sótano y el pozo, el padre se persignó varias veces. Lo sabía, murmuró. Sabía que este día llegaría. Me hizo sentarme y me contó la historia que mi abuela había guardado en secreto durante más de 60 años. En 1958, cuando mi abuela era una mujer joven recién casada, un niño del pueblo desapareció. Se llamaba Esteban y tenía 9 años. Era hijo de uno de los trabajadores que ayudaban en la cosecha de las tierras que rodeaban la casa. Lo buscaron durante semanas. Todo el pueblo participó en la búsqueda, pero nunca lo encontraron. 3 meses después, mi abuela empezó a escuchar ruidos extraños que venían del pozo del sótano. Como el pozo ya no tenía agua y se consideraba inservible, había permanecido abandonado. Una noche, impulsada por los ruidos constantes, bajó al sótano con una lámpara de aceite. Cuando alumbró dentro del pozo, vio algo que la perseguiría por el resto de su vida. En el fondo estaba el cuerpo del pequeño Esteban. Nunca se supo cómo llegó ahí. El pozo estaba cubierto y había estado así durante años. No había señales de que alguien hubiera movido las tablas. Era como si el niño simplemente hubiera aparecido dentro. Mi abuela, aterrorizada y sin saber qué hacer, llamó a su esposo y al padre de ese entonces. Bajaron al pozo para recuperar el cuerpo, pero cuando llegaron al fondo, no había nada. El pozo estaba completamente vacío. Pensaron que mi abuela había tenido una alucinación causada por el estrés de los ruidos y la desaparición del niño. Pero ella juró hasta su muerte que había visto el cuerpo. Desde esa noche, mi abuela mandó a sellar el sótano y prohibió a todos acercarse. Los ruidos continuaron durante años, pero eventualmente cesaron. Hasta ahora, dijo el padre Emigdio mirándome con seriedad, hasta que tú abriste esa puerta.
Realizó una bendición completa de la casa ese mismo día. Roció agua bendita en cada rincón. Rezó en el sótano durante casi una hora y finalmente selló la puerta del sótano con una bendición especial. Me fui de esa casa ese mismo día. No me importó dejar cosas sin terminar. Mi mamá contrató a alguien para que terminara de vaciar la casa y la vendimos 6 meses después. Nunca volví a ver al niño del pozo. Nunca volví a escuchar los pasos o los arañazos. Pero hay algo que no le conté al padre Migdio ni a mi familia. Algo que he guardado para mí durante 3 años. La última noche que pasé en esa casa, antes de que llegara mi tía con el padre, revisé las fotos que había tomado durante esos días mientras organizaba las cosas de mi abuela. En una de ellas, una foto del patio que había tomado el primer día, en un rincón apenas visible, estaba él, el niño empapado, mirando directamente a la cámara con esos ojos completamente negros. Borré la foto inmediatamente, pero la imagen quedó grabada en mi memoria. A veces, cuando estoy solo en mi departamento de Guadalajara, escucho pasos ligeros en el pasillo, pasos de un niño descalzo, y sé que aunque sellaron el pozo y bendijeron la casa, algo salió de ahí esa noche, algo que me siguió. Esta es mi confesión de medianoche. Sé que muchos pensarán que fue mi imaginación, que el estrés y el duelo me hicieron ver cosas que no existían. Ojalá tuvieran razón, pero cada vez que escucho esos pasos, cada vez que siento esa presencia húmeda y fría en mi espalda, sé la verdad. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Algunos secretos deben morir con quienes lo guardan. Yo aprendí esa lección demasiado tarde. Gracias por acompañarme en Confesiones de Medianoche. Si tienen una historia que contar, saben dónde encontrarme. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Buenas noches a todos los que nos acompañan en Confesiones de Medianoche. Mi nombre es Jimena y les hablo desde Querétaro, México. Lo que voy a contarles esta noche no es una leyenda que escuché de terceros. No es un cuento que me inventé para asustarlos. Es algo que viví en carne propia hace apenas 3 años y que cambió completamente mi forma de ver a los animales, especialmente a los perros. Antes de comenzar, debo decirles que siempre fui escéptica. Nunca creí en fantasmas, en brujas, ni en esas historias que la gente mayor cuenta en los pueblos. Para mí, todo tenía una explicación lógica y científica, pero lo que me sucedió con Oreo, mi pastor alemán, me hizo replantear absolutamente todo. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua en las afueras de Querétaro. Era una propiedad que había pertenecido a mi bisabuela materna, una mujer de la que poco se hablaba en mi familia. Mis padres siempre evadían el tema cuando yo preguntaba sobre ella. Solo sabía que había fallecido en esa misma casa hace más de 40 años, en circunstancias que nadie quería mencionar. La casa estaba abandonada desde hacía décadas. Cuando la heredé, decidí restaurarla porque necesitaba un lugar tranquilo para escribir mi tesis de antropología. Pensé que el silencio del campo me vendría bien. Además, no tenía dinero para rentar en la ciudad, así que parecía la opción perfecta. Oreo había sido mi compañero desde que era cachorro. Tenía ya 6 años cuando nos mudamos. Era un perro noble, obediente. Nunca me había dado problemas. Por eso me extrañó tanto su comportamiento desde el primer día que llegamos a la casa.
En cuanto cruzamos el umbral de la puerta principal, Oreo se paralizó. Sus orejas se pusieron completamente erguidas y comenzó a gruñir mirando hacia el pasillo que conducía a las habitaciones del fondo. No quería entrar. Tuve que prácticamente arrastrarlo hacia adentro, algo que nunca había tenido que hacer con él. Los primeros días fueron relativamente normales, aunque Oreo se mostraba inquieto. Se negaba rotundamente a entrar a una habitación en particular, el antiguo cuarto de costura de mi bisabuela. Cada vez que yo abría esa puerta, él salía corriendo y se escondía debajo de la mesa del comedor, temblando. Yo lo atribuía al cambio de ambiente, al estrés de la mudanza, pero las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas aproximadamente una semana después de nuestra llegada. Una madrugada, debían ser como las 3 de la mañana. Me despertó un sonido inusual. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que eran pasos, pasos lentos y pesados, que recorrían el pasillo de arriba hacia abajo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Oreo estaba en mi cuarto. Dormía siempre al pie de mi cama, pero esa noche estaba despierto, sentado, mirando fijamente hacia la puerta cerrada. Oreo, susurré, más para tranquilizarme a mí misma que para llamarlo. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Oreo volteó a verme, y juro por lo más sagrado que puedo jurar, sus ojos parecían querer decirme algo. No era la mirada normal de un perro, era una mirada cargada de advertencia, miedo, no lo sé, pero sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Los pasos cesaron eventualmente y logré volver a dormirme, aunque inquieta. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui al archivo municipal y pedí cualquier documento relacionado con la propiedad. Lo que encontré me dejó perturbada. Mi bisabuela, Magdalena, había sido una mujer muy particular. Según los registros, era conocida en el pueblo como la mujer que hablaba con los animales. La gente decía que tenía un don especial, que podía comunicarse con perros y gatos como si fueran personas. Algunos la consideraban una curandera respetada, otros la tachaban de bruja. Pero lo más perturbador fue leer sobre su muerte. Según el acta de defunción, había fallecido en su cuarto de costura, sola, rodeada únicamente de sus 3 perros. Los vecinos que descubrieron su cuerpo juraron haber escuchado a los perros aullar de una forma que nunca antes habían oído, casi como si estuvieran llorando o hablando. Regresé a casa con esa información dándome vueltas en la cabeza. Esa noche decidí quedarme despierta y prestar atención a cualquier cosa fuera de lo normal. Cerca de las 2 de la madrugada, Oreo comenzó a inquietarse. Se paró, caminó hacia la puerta de mi habitación y empezó a rascar suavemente, como pidiendo salir. Le abrí, esperando que solo necesitara ir al patio, pero en lugar de dirigirse hacia la salida, caminó directo hacia el cuarto de costura. Lo seguí, mi corazón latiendo desbocado. Oreo se sentó frente a la puerta cerrada del cuarto y comenzó a gemir de una forma que nunca le había escuchado. No era un gemido de dolor, era algo más complejo, más comunicativo. ¿Qué pasa, chico?, le pregunté, agachándome a su lado. Y entonces lo escuché, tan claro como estoy narrando esto ahora. Una voz que no venía de ningún lugar físico, pero que resonaba en mi cabeza con absoluta nitidez. No abras esa puerta, Jimena. Me quedé petrificada. La voz era grave,
masculina, pero con un tono que no era completamente humano. Miré a Oreo y él me estaba viendo fijamente, con esos ojos inteligentes clavados en los míos. Oreo, murmuré, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Escúchame bien, continuó la voz. Tu bisabuela dejó algo encerrado en ese cuarto, algo que no debe salir. Nosotros, los que podemos ver más allá, lo sabemos. Ella nos enseñó a proteger este lugar y aunque ya no está, seguimos cumpliendo la promesa. Sentí que las piernas me temblaban, quise gritar, correr, pero estaba como hipnotizada. Cada noche, continuó Oreo, o lo que fuera que estaba usando Oreo para hablar. Caminamos por estos pasillos, vigilamos. Los que vivieron aquí antes que tú lo hicieron también. 3 generaciones de nosotros hemos protegido esta casa. Tu bisabuela nos dio ese don, la capacidad de hablar cuando fuera necesario, para advertir a quienes viven aquí. ¿Qué hay en ese cuarto? Logré articular con voz temblorosa. Algo que ella invocó sin querer, respondió. Una presencia que intentó controlar y que terminó por consumirla. Por eso murió sola en ese lugar. Nosotros, sus perros, intentamos detenerla, pero era demasiado tarde. Lo único que pudimos hacer fue sellar esa habitación con nuestra energía y la de ella. Mientras no abras esa puerta, mientras no rompas el sello, todo estará bien. ¿Y los pasos que escucho por las noches? Pregunté. Somos nosotros. Patrullamos. Nos aseguramos de que el sello se mantenga intacto. A veces la presencia intenta salir y nosotros la contenemos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de miedo, sino de una extraña mezcla de asombro y comprensión. ¿Por qué me lo dices ahora? Susurré. Porque sentimos tu curiosidad. Vimos cómo investigabas sobre Magdalena. Sabíamos que eventualmente querrías abrir este cuarto. Tenía que advertirte antes de que fuera demasiado tarde. Oreo se levantó, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi regazo. Un gesto completamente normal de perro. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que todo lo que había escuchado era real. Gracias, le dije, acariciando su pelaje. Gracias por cuidarme. Desde esa noche, nunca más intenté abrir el cuarto de costura. De hecho, lo sellé con tablas y candados para estar completamente segura. Los pasos nocturnos continuaron, pero ya no me asustaban. Sabía que eran Oreo y quizás los espíritus de los otros perros que habían protegido esta casa, cumpliendo su eterna vigilia. Oreo nunca volvió a hablarme con palabras, pero nuestra comunicación cambió. Ahora, cuando me mira, sé exactamente lo que quiere decirme. Es como si ese episodio hubiera abierto un canal entre nosotros, que va más allá del lenguaje humano. He vivido en esta casa 3 años ya. He aprendido a respetar los misterios que guarda, a no hacer preguntas que no quiero que sean respondidas. Y sobre todo, he aprendido que los perros son mucho más de lo que creemos. Son guardianes, protectores, y en algunos casos raros, como el de mi bisabuela, pueden ser puentes entre nuestro mundo y otros que no comprendemos. A veces, en las noches más oscuras, cuando escucho los pasos recorriendo el pasillo, me acerco a Oreo y le susurro un agradecimiento. Él mueve la cola, me lame la mano y sigue con su guardia. Hay quienes dirán que estaba estresada, que fue una alucinación, que mi mente jugó conmigo, pero yo sé lo que escuché, yo sé lo que viví. Cada vez que miro ese cuarto sellado, recuerdo las palabras de Oreo
y agradezco no haber abierto esa puerta. Mi bisabuela Magdalena se llevó muchos secretos a la tumba, pero también dejó un legado de protección que trasciende la muerte. Y yo, Jimena, su bisnieta, ahora soy parte de esa historia. Si alguno de ustedes que me escucha tiene un perro, obsérvenlo bien, mírenlo a los ojos de verdad. Quizás descubran que esos animales que consideramos simples mascotas son en realidad guardianes silenciosos de umbrales que preferimos no cruzar. Esta es mi historia, mi confesión de medianoche. Una historia que nunca olvidaré y que he decidido compartir para que sepan que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, misterios que solo aquellos con cuatro patas y un corazón leal pueden comprender. Gracias por escucharme esta noche. Cuídense y sobre todo, cuiden a sus perros. Nunca saben lo que ellos pueden estar protegiéndolos. Hasta la próxima confesión.